Buenos días a todos, buenos días Laura, muchas Muy gracias bien. por acompañarnos el día de hoy A ti, Juliana. y gracias a todas las personas que están en este momento conectadas. Hoy vamos a tener una charla muy importante, la de cierre de esta semana es clave porque vamos a tener un contexto de entrevista, sí, pero una perspectiva desde el headhunter y como persona, cómo nos presentamos una entrevista ante un headhunter y ante una empresa como tal. Y para eso nos acompaña el día de hoy Laura Noguera, quien es psicóloga de la Universidad de La Sabana. Ella es especialista y certificada en coaching gerencial. Tiene un máster en Dirección de Recursos Humanos de EAE, Universidad de Barcelona. Ella cuenta con más de 10 o 15 años de experiencia laborando en campañas nacionales e internacionales para los sectores de consultoría, de headhunters y de tecnología. Tiene conocimiento en todos los procesos de selección, de alta, media gerencia, apertura de nuevos mercados, consecución de procesos aquí en Colombia, y puede ser una persona clave que nos dé los tips para tener una buena entrevista y un buen proceso, ya que estamos en esta temporada, en esta etapa donde muchos queremos un nuevo trabajo o estamos buscando el trabajo ideal. Laura, bienvenida y muchísimas gracias. No sé si quieras contarnos algo más de tu perfil antes de que arranquemos. Bueno, Julia, a ti. Gracias por invitarme. Estoy un poquito afónica, pero bueno, aquí estoy. Está bien. Aquí estoy. No, pues hiciste el resumen perfecto. Aparte de ser psicóloga, el tema del coaching me ha permitido entender un poco más a las personas y entender un poco qué es lo que buscamos y qué es lo que queremos. Eso ha sido quizás de pronto como, en cierta forma, como el éxito que he venido pues realizando en esta trayectoria laboral. Pero no, tú lo dijiste perfecto, Juli. Perfecto. Perfecto. Muy bien. Entonces, Lau, arranquemos hablando sobre esa entrevista en términos generales. Hay una diferencia entre una entrevista para un headhunter y una entrevista para una empresa directamente, ya cuando vamos de recursos humanos de la empresa o al gerente de la empresa. Sí, indudablemente. Nosotros los headhunters, lo primero que hacemos es entender muy bien la cultura organizacional de nuestros clientes, llámalos empresas como tal, para entender un poco qué es lo que buscan, qué es lo que quieren, si se están adaptando correctamente al alcance, al plan de desarrollo. Los headhunters somos personas que, en el buen sentido de la palabra, desnudamos un poco al perfil o a las personas para entender muy bien cuál es ese alcance y esa necesidad que busca el cliente o las mismas organizaciones. Hay una gran diferencia entre un headhunter directamente o la empresa. ¿Por qué? Porque la empresa obviamente ya directamente conoce en cierta forma el perfil, pero ¿qué pasa? Que hay unas necesidades que de pronto ellos mismos no se están dando cuenta, y a veces nosotros los headhunters empezamos a entrar a ser un poco más objetivos a la hora de identificar el perfil, pero sí hay una gran diferencia. Ok, devolvámonos un poquito a la hoja de vida, porque es el primer paso antes de llegar a la entrevista. Tal cual. Entonces, nosotros ya hablamos esta semana de la hoja de vida, dimos unos tips generales, hablamos de los diferentes tipos de hoja de vida cuando aplicamos a una empresa pública, a una empresa privada o a un headhunter, de hecho. Pero, ¿cuál es ese parámetro que se debería tener en cuenta en una hoja de vida? ¿O qué es lo que busca un headhunter específicamente en la hoja de vida? Mira, básicamente se divide en tres partes. Está toda la parte del perfil profesional, es el resumen que tiene un alcance de un 40%. Está el resumen absolutamente de todo, aptitudes, cualidades, competencias, el resumen de la expertise que tiene la persona en su trayectoria laboral. Después viene la experiencia laboral, las fechas muy contundentes, muy orientadas, digamos, en el sentido de si hay baches o no hay baches. Y por último está la formación académica. ¿Qué vemos nosotros los headhunters? Es revisar muy bien, digamos, los estudios académicos, ya sea una maestría, ya sea un MBA, digamos, hablando un poquito más el tema como de posgrados, el pregrado, que está el tema de la universidad, y algunos cursos que estén alineados dependiendo qué tan actualizados estén, y referencias. Hoy en día en una hoja de vida ya no se deben poner las referencias ni laborales ni personales, solamente se ponen referencias a su solicitud. Tiene que ser muy breve, tiene que ser una hoja de vida muy breve, muy concreta, muy concisa,
Aquí en Colombia se debe tener máximo 2 hojas. En Estados Unidos, en Europa y en otras partes, 1. Entonces, sí es importante como que detallar que la hoja de vida, pues sobre todo sea atractiva, ¿no? Sí. Y que llame la atención. ¿Por qué? Porque nosotros vemos 2.500 personas. Entonces, tenemos que estar como muy más que a la mirada, más entender muy bien que ese perfil se adapte a esa cultura que te comentaba anteriormente, sí, y que sea exitosa. Ok. Creo que ahí tenemos que tener en cuenta que para un headhunter que maneja tantas personas, Laura me mencionaba ahorita más o menos 2.000, 2.500 o hasta más personas, pues necesitan claramente una hoja de vida corta, concisa, pero también puede depender a dónde van a aplicar, que si directamente son académicos, de pronto pueden tener una hoja de vida más extensa. Pero entonces, luego de este paso de una buena hoja de vida, ¿qué debe tener en cuenta una persona para la entrevista? ¿Cómo podría prepararse el momento previo a la entrevista? Mira, Juli, y una pregunta muy interesante. Inmediatamente el primer filtro es el reclutador o el headhunter o la empresa directa, pues contacta al candidato, ¿cierto? Y ahí lo que hacemos nosotros es como un checklist, digamos, algunas preguntas claves para identificar un poquito si la persona está apta o no apta al perfil. ¿Qué tiene que hacer el candidato antes que nada? Ir a una entrevista, pues averiguar bien de la compañía. Entonces, digamos que eso le va a permitir un poco al candidato preguntarle a la persona que lo está llamando, pues, qué cliente es, qué empresa es, entender un poco la cultura. Yo sigo diciendo que la cultura es muy importante. Muy importante, tiene un peso de un 80%, entonces la persona sí debe preguntar, debe empaparse un poquito, pues quién es el cliente, cuál es el alcance, el cargo, el tipo del cargo, si es nuevo, si no es nuevo. Claro, obviamente haciéndolo con mucho tacto, ¿no? Porque claro, de entrada, pues obviamente eso va digamos que a interpretarse que de pronto el candidato es el que está entrevistando al entrevistador. Entonces, sí creo que es muy importante que la persona sepa muy bien de la compañía, sepa muy bien también, por ejemplo, no sé, si es una compañía nacional, si es una compañía internacional. Eso le va a permitir un poco también al candidato entender un poco esas habilidades, esas competencias, si está apto para enrolarse un poco en esa cultura. Pero mejor dicho, ni más ni menos que conozca la cultura, sí, que conozca el nombre de la compañía como tal. Perfecto. Luego de esto, yo tengo en cuenta, o a veces pienso en la primera impresión. ¿Qué pasa con esa primera impresión? Mira, Juli, obviamente uno no es monedito de oro para caerle bien a todo el mundo, pero el feeling sí es importante. Sí. Y sí soy partidaria que tiene que haber un buen feeling, tiene que haber una buena impresión frente al candidato como el candidato como el entrevistador, perdón. Sí. Pero más que el feeling es que la persona sea ella o él, que sea auténtico. Que sea auténtica. No se pongan a decir mentiras. O sea, no sí. se pongan a decir, no, realmente hice esto, donde pues tarde o temprano pues todo se cae por su propio peso. Sí. Entonces la honestidad, la transparencia te permite también como ser esa persona pues real de lo que tú eres. Y ese feeling, digamos, o ese impacto, pues se va mostrando y se va viendo como debe ser. Entonces, sí, hay personas que a veces no le caemos bien. Sí, sí. Y pasa, pero mejor dicho, yo creo que sí tenemos que ser nosotros mismos. Esa es una de las claves más importantes para una entrevista laboral. Ok, y en esa primera impresión o ese primer momento, ¿hay unos tips que podríamos dar o algunas referencias sobre el tema de cómo vestirnos a la hora de ir a una entrevista? Sí, indudablemente, Juli. Teniendo la esencia, tenemos que ser únicos. Sí. Yo no me voy a poner tampoco una falda corta o larga porque pues no me voy a sentir cómoda. Pero sobre todo, sí usar, digamos, colores pasteles oscuros. ¿Sí? Digamos que colores fuertes como un rojo, como, no sé, digamos que el color hinche,
Sí. A veces no es muy común para una entrevista. Sí. Siempre se usan, por ejemplo, digamos, no sé, color negro, color azul oscuro, o los pasteles también Sí. se usa mucho para una entrevista. Pero vuelvo a decir, lo más importante es que la persona se sienta cómoda. ¿Quién es ella? O sea, si no hemos dicho, se va a poner como unas botas y nunca se ha puesto unas botas, pues se va a sentir incómoda. Entonces, sí creo que es importante que el vestuario vaya acorde con la personalidad, con la actitud de la persona, pero sí, indudablemente tienen que ser colores pasteles, oscuros, negro, azul, como para no llamar tanto la atención el colorinche ahí. Mantener como un momento sobrio, tranquilo. Sí, es correcto. Así correcto. Inmediatamente después de esto, ¿qué viene? ¿Cuáles son las típicas preguntas, por lo menos tú como headhunter, que se hacen a una entrevista? Mira, Juli, como entrevistador o entrevistadora, lo que más nos interesa a nosotros es saber por qué la persona está o es apta para esta posición. Y la primera pregunta que hacemos nosotros es ¿cuáles son sus fortalezas? ¿Cuáles son sus logros? Y digamos que tips que les puedo dar un poquito es que frente a una fortaleza, frente a un logro, frente a un proyecto exitoso que haya realizado, siempre generen el impacto. Repliquen un poco ese proyecto y cuál fue el éxito. Entonces es muy importante que la persona antes también de una entrevista haga quizás de pronto como un listado de esas habilidades o aptitudes o competencias que tenga la persona para que sea mucho más fácil a la hora de transmitir un poco esas fortalezas. También están las debilidades. Sí, creo es importante. Que creo que la pregunta más incómoda, ¿no? Sí, sí, y más difícil para uno como persona entrevistada responder. No sabe cómo... Tal cual. Y te voy a decir una cosa, Juli, las personas, y me pongo yo también en esa posición, pues porque pues no es cómodo, tú estar diciéndole pues al entrevistador pues tus debilidades que tienes y vas a decir pues miércoles no me fue bien en la entrevista. Sí o sí tenemos que mostrar las debilidades porque pues la perfección no existe. Entonces sí tenemos que saber un poco y también les digo hagan ese listado de esas debilidades. Esas debilidades se relacionan mucho también con la solución. Ejemplo, si por ejemplo yo soy una persona controladora o soy una persona impaciente y que tengo un equipo de trabajo de 10, 15 personas y quizás de pronto les estoy como respirando en la nuca pues todos los días y el seguimiento son todos los días, pues evidentemente el resultado va a ser nulo. Entonces, siempre frente a una debilidad, saquen la solución. Es decir, que si por ejemplo en esta debilidad el ser controlador o el ser impaciente me ha permitido, gracias a mi equipo de trabajo, gracias al feedback que he tenido con mi jefe inmediato, poder solucionar y hoy en día no estar realizando un seguimiento todos los días, sino una vez a la semana. Entonces nosotros como entrevistadores, como headhunter, ¿qué buscamos? Solución frente a una debilidad. Y por el otro lado, el tema del proyecto, logros o fortalezas, generándole un impacto interesante, ya sea para el cargo o para la organización como tal. Ok. ¿Qué más o qué otras preguntas son frecuentes o cuáles son esas cosas que no deberíamos hacer o decir en una entrevista? Uy, no, mira, casos que se presentan todo el tiempo, Juli, el salario. Ajá. Miren, por favor, no pregunten el salario en la primera instancia cuando los van a entrevistar. Ajá. Porque, pues primero, lo que nos interesa a nosotros es saber un poco la expertise, el conocimiento que tiene la persona. El salario, por lo general, siempre va al final. Va al final. Y ahí es donde nos damos cuenta si la persona pues está por escampadero, no está por escampadero, está por una necesidad. Pues todos necesitamos trabajar y ganar, pues claro. Pero primera pregunta, no hagan la pregunta de cuál es el salario. No lo hagan. Otra pregunta también muy común que hacen es, ¿mi jefe va a ser hombre o mujer? Tampoco. O sea, a veces nos preguntamos y decimos, ¿pero por qué hacen ese tipo de preguntas? Otra pregunta que no se debe hacer, el horario. Miércoles, entonces, si tú nos estás preguntando el horario, entonces de pronto estás porque me toca y necesito el trabajo, o porque definitivamente, exactamente, o porque simplemente me apasiona lo que hago y no me importa el horario. Entonces, ahora, hay ciertos horarios de horarios
que también a veces nos permite también como identificar y saber, bueno, que a veces en las mismas entrevistas te pueden decir, mira, tú sabes perfectamente a qué horas entras, pero no sabes a qué hora sales. Entonces, yo sí les hago un poco la recomendación a los candidatos, y es que antes de hacer ese tipo de preguntas, observen muy bien la empresa, observen muy bien la cultura organizacional, no solamente lo que les esté diciendo el entrevistador, sino vuélvanse espectadores. Sí. Y eso les va a permitir tener como quizás de pronto un modelo un poco más claro, pues para identificar si se adaptan o no se adaptan. Pero esas son las 3 preguntas más frecuentes que, y te puedo decir más, pero esas son como las 3 principales. Preguntas que sí deben hacer, por ejemplo, importante, para hacerte como el tema ahí de la inversa, y es, ¿cómo es la cultura de ustedes? Sí. ¿Cuál es el alcance? Conozcan muy bien, digamos, la ubicación de la compañía, conozcan muy bien la gente cómo se viste, cómo se comunican, cómo hablan, porque la cultura no cambia. O sea, la cultura sí se reinventa y se transforma todos los días, pero sí, el estándar como tal de la cultura, pues es así. Sí. Entonces, sí les recomiendo que es importante que pregunten un poco cómo o cuál es la cultura de la organización como tal. La segunda pregunta, que es bien interesante, es el jefe inmediato, ¿qué podría esperar de esta posición? ¿Cuál es el alcance del jefe inmediato de esta posición? Eso les va a llevar también un poco para que ustedes tengan un plan de desarrollo, un plan de carrera un poco más abierto y no tan restringido, que a veces nos pasa eso. Sí. Y otra tercera pregunta interesante es, una cosa es lo que espera el jefe inmediato y otra cosa es el alcance del cargo. Sí, no sé si a veces o no sé si, Juli, has oído que de pronto una cosa es lo que quiere el jefe inmediato, pero no está alineado quizás de pronto el plan de desarrollo o el plan estratégico que quiere la organización. Entonces, esas 3 preguntas les van a permitir un poco entender qué quieren ustedes, porque al fin y al cabo el candidato elige, Juli. Nosotros elegimos. Sí. El mercado está abierto, por eso existen los headhunters, por eso existen las compañías de recursos humanos, pero al fin y al cabo el candidato es el que elige, y no dejemos hasta el final, sino que el candidato desde el inicio, el proceso y final, pues esté muy alerta y que logre, digamos, identificar si ese es su cargo ideal o no. Eso es importante, Lau, lo hablábamos ahorita también antes de iniciar la charla, y es, hay oferta, hay a nivel nacional, hay ofertas, pero cómo nosotros realmente aplicamos según nuestro objetivo, porque nos planteamos primero tener un propósito de qué queremos, y ahí en esa línea empezamos a buscar nuestra oferta o trabajo indicado. Juli, tal cual, y con lo que estás diciendo, creo que las personas o todos nosotros debemos hacer un plan de desarrollo, y es el mapa de sueños. Y el mapa de sueños les va a permitir un poquito entender qué quieren: ámbito laboral, ámbito familiar, ámbito de propósito, miércoles, porque eso les va a permitir identificar qué buscan y qué quieren. Te voy a contar una cosa. En el 2016, la Universidad de Harvard sacó un artículo muy interesante, donde hay 2 momentos en la vida que tú eliges. Hay un tema personal versus hay un tema laboral. El tema personal, cuando eliges casarte, formar tu pareja, tu hogar. Claro, muchas personas me llaman y me dicen, pero Lau, yo me separé. Le dije, no, hay una segunda oportunidad cuando lo haces a conciencia, pero tú eliges. Sí. Y cuando eliges ese trabajo que definitivamente te va a dar como esa conciencia de gusto, de saber realmente qué quieres y qué buscas. Entonces, sí, y estoy totalmente de acuerdo con esas dos momentos de vida, personal y laboral, sí o sí tienen que estar interrelacionadas, porque sí, hay una elección. De acuerdo. Ahora hablábamos del tema salarial. Muchas veces, y muy seguramente para beneficiarios con el futuro, después de regresar con un posgrado en el exterior, que tienen que pagar la parte de la deuda de Colfuturo, es importante el tema salarial, claramente. Sin embargo, en ese momento muchas veces nosotros vamos a una entrevista y sabemos el tema salarial. En la ocasión que no, tu consejo es no preguntarlo, pero muchas veces nos dicen, la pregunta de la persona que está entrevistando es,
¿qué rango salarial o qué salario está esperando? La aspiración salarial. Aspiración salarial. Sí. ¿Por qué nosotros preguntamos la aspiración salarial? Y es que recuerden que nosotros previamente tenemos nuestro cliente ya tiene un presupuesto pautado y de ahí no se pueden pasar. Entonces, sí requerimos un poco, sobre todo honestidad, Juli. La gente tiene que ser muy honesta. Tarde o temprano pues nosotros tenemos una tabla, un estándar, más o menos cuánto está devengando, digamos, cada posición. Más o menos, no somos tan exactos, pero sí sabemos más o menos. Entonces, a veces las mismas personas llegan del exterior, claro, ya llegan con un MBA, ya llegan con una educación mucho más preparados y realmente dicen, bueno, ya estuve en Londres o estuve en Estados Unidos o en cualquier parte del mundo, llego a Colombia y pues por ende puedo subir un poco más mi salario. Y no. Desafortunadamente, aquí en Colombia, no se maneja así, se maneja es más la experiencia que la formación académica. Es decir, que no quiero decirles que por el simple hecho que se hayan ido y hayan vuelto, no, ni más faltaba. Al contrario, hay una experiencia y hay un conocimiento que todo se va interrelacionando, pero la aspiración salarial sí nos permite un poquito identificar muy bien, pues uno, los años de experiencia que tiene, la formación académica, que eso también te impacta frente a pues cuánto puedes ganar o no. Pero lo que yo les digo mucho a las personas cuando van a hacer esa pregunta o cuando les preguntamos en cuanto a la aspiración salarial, traten como de echar un poquito para atrás, más o menos cuánto devengaban hace un año. Pues porque estuvieron por fuera, ¿no? Entonces estaban estudiando. Hace un año o dos, más o menos, de su posgrado. 2 o 1 año aproximadamente. Y más o menos bajo ese estándar, manténganse. Claro, hay un MBA, entonces ya tiene un alcance mucho más fuerte. Pero no se queden solamente por el MBA. Manténganse un poquito con el radar del salario anterior que tenían, sobre todo porque ahorita activamente no están en el mercado. Entonces tampoco pueden, ¿cómo se podrá decir? Exigir. Exactamente. Sí. No sé si te respondí la pregunta. Sí, pero entonces, ¿hay algún tip para que nos permita hacer una contraoferta? Muchas veces nos dicen, el salario son 3.500 o el rango salarial es este. Sí. ¿Cómo podemos decirle a la empresa, bueno, yo estoy interesada, pero necesito realmente un salario más alto? ¿O cuál es la posibilidad de crecimiento a corto o largo plazo? Juli, yo creo que el tip ahí es que el headhunter entra mucho a apalancar un poco al candidato. Yo siempre les digo que hay un método que se llama el método triangular, que está el cliente, el candidato y el headhunter. Entonces, en ese momento cuando el candidato entra ya a una vacante con el headhunter se vuelve partner del candidato. Y ahí es donde el headhunter le empieza a decir al candidato, mira, vámonos por este salario, no te subas tanto, déjame a mí, que ya después yo negocio directamente con el cliente. Y ahí es donde nosotros como headhunter presentamos una terna. Y ahí es cuando empezamos a hacer un poco de comparación y decir al cliente, mire, fulanito está ganando 3.500 o está pidiendo 3.500, acabo de llegar del país, vea o tenga en cuenta esta expertise o este conocimiento, estas competencias y estas aptitudes. Y ahí es donde cuando empezamos a negociar con el cliente y ahí ya el candidato pues ya entra a discutir ya con mayor facilidad el salario. Ok. ¿Cuál es en este momento esas herramientas tecnológicas donde las personas deberían aplicar? Está LinkedIn, claramente, que es una herramienta que todos sabemos y conocemos que es la más grande. ¿Pero hay otras adicionales a estas? Sí, es correcto. Bueno, LinkedIn ahorita, digamos, es muy importante, Juli, que la gente no piense que solamente LinkedIn es buscar trabajo. LinkedIn también es una plataforma, como decir un Google, es un buscador donde logran ustedes hacer un networking y dentro del networking ustedes empiezan a conectar diferentes personas. Gracias al networking te permite conseguir trabajo. Entonces, hago como esta aclaración de pronto como para que de pronto algunas personas no supieran el alcance que tiene LinkedIn y tiene más, eso sí lo tiene mejor dicho. Hay otra que se llama Glassdoor.
Glassdoor es una herramienta americana también. También hay posibilidades para buscar trabajo. Hay otra que se llama Indeed. Indeed hace parte también de LinkedIn, entonces es como un hermanito, pero digamos que manejan diferentes posiciones, Sí. gerencia media, no, digamos que personas recién egresadas, también Indeed clasifica a ese tipo de cargos. Está otra plataforma, quizás de pronto para las personas que están afuera, Juli, y que están haciendo esos posgrados, esas maestrías, Sí. se llama Blue Steps. Blue Steps es una herramienta súper poderosa, americana también. La única diferencia es que tiene membresía. Entonces, ahí sí toca pagar una membresía. Tengo entendido que son $340. ¿Anuales? No sé, tendría que averiguar bien ese dato. Sí. Creería sí, pues Sí. porque Sí, sí, sí. un poco costoso. Sí. El empleo.com se sigue viendo. Sin embargo, estas, digamos, herramientas que te acabé de mencionar están un poco como más dentro de la vanguardia digital, pues que lo han conocido un poquito más, entonces creo El que son empleo esas. sí sigue teniendo Sí, sí, digamos que para dichos cargos, para diferentes cargos, digamos Sí. para gerencia alta no está tan posicionado. Gerencia media, te hablo por ejemplo salarios, y gerencia media nosotros lo tenemos determinado a partir de 3.500.000, una gerencia media por ejemplo, Sí. 3.500.000 a 8 millones de pesos. Sí. O sea, el empleo.com ahí está, pues Se digamos mueve en que ese rango. sí, se mueve digamos en esa brecha, llamémosla Sí. así, se mueve. Ya para, lo que te digo, ya personas que estén por fuera y que ya quieran, no sé, tener una aspiración salarial de 12 millones para arriba, digamos que el rango sí baja un poquito. Pero eso no quiere decir que no utilicen el empleo. Pero sí, digamos que de lo que era antes hace 10 años, 15 años, Sí. pues ahorita el empleo se ha venido como decrementando un poquito. Pero no es porque sea una mala plataforma, sino frente al mercado nos vamos transformando, nos vamos reinventando y tenemos que estar como muy alertas a qué plataformas hoy en día se están utilizando. Ok. Desde el Headhunter, ¿cómo funciona internamente? Entonces, yo soy una candidata, voy a Search, en este caso, el Sí. Headhunter para el que Laura trabaja, yo incluyo mi hoja de vida. ¿Qué pasa después de esto? Yo generalmente entro a la plataforma y veo ofertas, debo aplicar, o ustedes, cuando les llega la oferta, cogen de esa base de hojas de vida al candidato y lo postulan. por Juli, decirlo qué así. buena pregunta, porque muchas personas me dicen, Lau, por favor mándame tu correo, te envío mi hoja de vida, y les voy a decir la verdad, nosotros no vemos la base de datos, o sea, lo vemos pero muy rara vez. Sí. Nosotros simplemente vamos buscando, ahí sí viene otra vez la elección del headhunter frente a las necesidades del cliente, Sí. para saber si se adapta o no se adapta. Entonces, ¿qué yo les podría recomendar? Y es que no manden las hojas de vida a los headhunters. 2.500 personas vemos nosotros, es cantidad, una base muy grande. Headhunter, porque frente a las empresas sí hay una plataforma que ellos solamente ven las hojas de vida por ahí. Sí, por ahí. Pero nosotros como headhunter, como la misma palabra headhunter lo dice, cazatalentos, tenemos que buscar nosotros hacia afuera. Sí. Entonces, mi recomendación es más que todo, digamos, en las plataformas, por ejemplo, en LinkedIn, de conectar esos headhunters y conectar esas personas que hacen todo el tema de reclutamiento para ponerse ya en contacto, y quizás de pronto esos mensajes estratégicos, yo digo esos mensajes estratégicos porque muchas personas, Juli, escriben y dicen, hola Laura, ¿cómo estás? 15 años de experiencia, estoy buscando trabajo. No hay interés, o sea, Sí. no me genera mucho interés. Sí, sí. Siempre tiene que haber un gana-gana. Entonces, hola Laura, ¿cómo estás? Sé que eres headhunter, me hablaron de ti. Qué tristeza que uno tenga que subirle un poquito el ego a Sí. la otra persona, pues para que se sienta más o menos importante. Así somos los seres humanos, tristemente, no deberíamos ser así, Ajá. pero así somos. Y eso es una estrategia para llegarle un poco a ese headhunter, o llegarle a esa persona que está reclutando, para decirle, mira, me hablaron muy bien de ustedes, o me hablaron muy bien de ti, fulanita, quisiera sentarme 5 minutos.
10 minutos con ustedes para tomarme un café y contarles un poquito de mi experiencia. Pero no, mejor dicho, decirlo como 15 años de experiencia, te adjunto mi hoja de vida. Pues y dejarlo porque, ahí. Exactamente. Sí. Y ahí es cuando empieza el tema de no me responden, nunca vieron mi hoja de vida, los famosos sign-off, que no hay retroalimentación de los headhunters, y yo les pido de antemano 1000 disculpas como headhunter, porque sí, no es fácil hacer retroalimentaciones todo el tiempo, pero sí, definitivamente sí tenemos que mejorar un poco esa área, porque al fin y al cabo estamos trabajando con gente, con seres humanos, Juli. Entonces, sí es importante hacer ese sign-off y contarles un poco a las personas, mira, no pasaste. Y no es porque la gente no pase, y eso pasa mucho, Juli, que no es que se haya adaptado al cargo, no es que no haya alcanzado, no sé, los objetivos claros de la compañía, sino cultura. Sí. No te entendiste con la cultura, o el jefe inmediato dijo, no, yo con Juliana no me voy a entender. Sí, sí. Entonces, a veces los mismos candidatos se quedan solamente por los logros, solamente por la formación académica, y no, eso es un 60%. Pero el 80% es la cultura. Entonces es importante que pues, puedan saber eso las personas, ¿no? Y es importante también reconocer que muchas veces no estamos hechos para algunas organizaciones, o las organizaciones no están hechas en algunos casos para nosotros. Tal cual. Y eso debemos entenderlo. En algunos procesos es importante entender, se hacen unos procesos largos, porque hay entidades que tienen procesos largos, al final llegan a la última entrevista que es con el gerente, el CEO de la empresa, y no pasaron ese filtro. Así es. Y ahí está el tema que tú mencionas. Así es. Miren, yo les puedo decir que de hecho un proceso de selección se te puede demorar dependiendo el nivel del cargo. Sí. Un CEO que mencionaste se puede demorar hasta 6 meses, 1 año. O sea, mejor dicho, el proceso es un poco largo. Cuando es gerencia media, de 4 meses, máximo 6 meses. Sí, ¿sí? Quería como resaltar un poquito también esa duración, porque a veces las mismas personas dicen, miércoles, apliqué, no tengo sign-off, 1000 disculpas, sí, y pues no está avanzando el proceso. Y es eso, porque lo acabas de decir, hay varios filtros. Sí. Y dentro de un proceso de selección pueden ser hasta un filtro, hasta 5 filtros. Sí. Entonces, cuando ya pasas al último filtro, que es con el CEO exactamente, o con ese jefe inmediato directamente, pues el jefe inmediato no hizo feeling. Y no hay nada que hacer, y ibas perfecto en todo el proceso de selección y se cayó. Y ahí es cuando la gente empieza con esa frustración. Yo les digo, no se frustren, no es porque les haya ido mal en la entrevista, no es que hayan sido malos, ni más faltaba, simplemente es que no hubo feeling. Y lo que tú estás diciendo, no todos estamos hechos para X organizaciones, o esas organizaciones están hechos para cada persona. Lau, actualmente, ¿qué está buscando el mercado? Mira, estamos buscando personas dinámicas, estamos buscando personas auténticas, estamos buscando personas sinceras. Eso sí, la lealtad, Juli. Ahorita si nos metemos un poco con las generaciones, los millennials, ahorita están entrando muy fuerte. Tienen sus pros, pero tienen sus contra también. Sí. Sus pros es que ya tienen un chip y tienen clarísimo lo que el mismo mercado les estamos ofreciendo. Sus contras de pronto que no se están comprometiendo con mucha facilidad a los trabajos. Pero yo creo que el mismo mercado está buscando gente más preparada, más preparada. La competencia está muy alta, Juli, está muy alta en el sentido de formación académica. Entonces, hoy en día se está pidiendo no solamente 2 idiomas, sino 3 idiomas. No basta maestría. Mínimo. Bueno, todos los beneficiarios tienen maestría. Ah, bueno, magnífico, buenísimo. Mínimo maestría, bueno, inglés, español, digamos que eso ya es como el checklist. Sí. Ya vamos con el tercero, que puede ser francés, puede ser italiano, puede ser portugués. Se están, digamos que, atinando muy bien esos 3 idiomas. Francés, italiano y portugués. Okay. Exactamente. Bueno, el mandarín está como de primer idioma mundial después del inglés.
Sí. pero para hacer la tercera, italiano, portugués y francés. Okay. Entonces, yo creo que si tienen un pregrado, llámalo cualquier profesión, pero más que el pregrado, el posgrado, maestría y que tenga inglés y un tercer idioma, mejor dicho, están donde es. Okay. Eso es lo que estamos buscando frente al mercado. Ok. Ya hay algunas preguntas que nos han hecho acá en el chat, entonces hay una pregunta que me hacen y es, cuando hay baches o esos espacios donde uno o tuvo que parar de trabajar por X o Y razón o se fue a estudiar, ¿cómo abordar de la mejor manera ese espacio en una entrevista? Qué buena pregunta. Miren, yo siempre les digo que en la hoja de vida traten de poner como un asterisco y decir un poquito, tuve que irme, o sea, me fui del país un año, sobre todo porque nosotros cuando revisamos la hoja de vida solamente tenemos el 40%. Claro, la persona no va a poder, digamos, describirlo o decirlo con facilidad cuando tienes la entrevista, pero yo les sugiero que con un asterisco pongan que estuvieron fuera del país para que quede un poco claro y que pongan los años desde el inicio hasta el final para que ese bache no sea como tan fuerte. Okay. Un asterisco, explicar el por qué se fueron o por qué existe ese bache y listo. Así el bache sea o el espacio sea porque 5 años. duraron por 5 años, por ejemplo. O estuvieron sin trabajo durante ese tiempo también. También. Bueno, el tema, digamos, sin trabajo, ese bache quizás de pronto, si de pronto activamente, no es que estén ustedes trabajando por contrato indefinido fijo, pero por lo menos tratar de pronto algunas asesorías, que de pronto no estén inactivos en el mercado, sino que puedan poner un poco en la hoja de vida, estoy asesorando a tal compañía activamente 2018, actualmente. Sí, de pronto, sí es posible. Claro, si la persona actualmente lo está haciendo, pero si pues desafortunadamente la persona no ha tenido la oportunidad quizás de pronto de hacer algunas de esas asesorías, pues nada, dejarlo tal cual como está la hoja de vida y darse la bendición. Y ser muy sinceros, ¿no? Que hablábamos al principio en la entrevista, si nos preguntan qué pasó en este tiempo que no estuvo trabajando porque no lo pusieron, ser muy sinceros, estuvo en la búsqueda de trabajo muy seguramente, o empezar a hacer certificaciones online también. Sí, Juli, y ahora algo que me estaba acordando y es que en el 2016, 2017, pues todo el problema del desempleo, entonces digamos que ahí de pronto puede salvar un poco a los candidatos en el sentido de que ya antes, en el 2015, pues sí tenía que haber una estabilidad, pero ahorita 2016, 2017, uno como entrevistador, como headhunter, entiende que el mercado pues no estaba pasando por un buen momento, entonces ahí se salva un poco también la persona. Ok. ¿Qué tan relevante es la experiencia en el exterior? Yo creo que dependiendo del alcance y dependiendo del cargo donde tú te quieras posicionar. Ejemplo, si tú, por ejemplo, quieres ser un CEO, quieres ser un gerente, quieres tener un alcance alto, yo creo que sí es importante el reconocimiento, llamémoslo así un poco, o esa experiencia de formación académica en el exterior. Eso da valor agregado, pero muy altísimo. muy alto para ciertas posiciones. Yo creo que depende un poco más de la elección, vuelvo a repetir, dónde te quieres involucrar tú y qué es lo que buscas al fin y al cabo. Entonces, yo creo que para ciertos niveles, perfecto. Ok. Quiero recordarles a todos antes de continuar que esta charla va a quedar grabada y la vamos a publicar en nuestro canal de YouTube y también en nuestra nueva plataforma de enlace en la pestaña de recursos. Ahí van a estar todas las charlas de esta semana y la próxima semana para que las puedan ver las personas que no pueden estar conectadas o no pueden estar todo el tiempo en la charla. Hablábamos de unos sitios para buscar trabajo adicionales a LinkedIn y Lau nos compartió algunos. Ellos también se los voy a compartir después cuando les comparta la charla. Pero hay una pregunta adicional. Estamos en todo el tema del auge creativo, las industrias creativas, estamos en un gobierno que cree firmemente en las industrias creativas.
¿Hay algún sitio específico donde haya esa búsqueda de laboral para creativos? Desafortunadamente, Juli, todavía no hemos llegado hasta allá. Hasta allá. Todavía no hemos llegado hasta allá. Por ahora existen esas plataformas que les mencioné anteriormente. Indudablemente, pues hay muchos creativos también que ellos mismos empiezan como a generar un poco más como los referidos, más como el voz a voz. Sí. Digamos, para responder un poco esa pregunta. Todavía no existe, no existe una plataforma como tal, pero yo creo que la mejor plataforma son los referidos. Okay. Entonces, ¿qué tanto manejan por Headhunter esas convocatorias para cargos creativos? Es muy poco, para ser muy honesta, es muy poco. Sí. Realmente los Headhunters manejamos más cargos un poco más corporativos, llamémoslo un poquito más relacionado a empresas financiero, más comercial, más industrial, y las mismas compañías, no sé, una agencia que necesitan al creativo, al diseñador, ya lo hacen directamente la propia empresa, llamémoslo así. Pero como Headhunters, no lo manejamos tanto. Entonces, hablando de ese aspecto de lo laboral que está buscando el mercado, ¿se sigue manteniendo con mayor auge, por decirlo así, los cargos que son más de project management, sí, comerciales? Un key account se está moviendo un montón, se mueve mucho un gerente de mercadeo o un coordinador de mercadeo, sí, o un líder. Digamos que los cargos están muy relacionados con líderes, un líder, por ejemplo, un desarrollador, el desarrollador web. Sí. Los desarrolladores web se están moviendo un montón frente al mercado y todo lo que se está evidenciando, obviamente, que es la era tecnológica, Big Data, revolución industrial 4.0. Impresionante, Julio, sí. Impresionante. Entonces yo creo que, de hecho, yo que les podría recomendar una persona, no sé, un diseñador, ni siquiera, ¿sabes? Como el diseñador, digamos, creativo, por ejemplo, que pueda como relacionarse un poco con el tema de marketing. Lo de SEO, lo de SEM, digamos, las palabras claves. Yo creo que hacer un poco como esa mezcolanza que a veces no es tan interesante, pero sí estamos buscando en el mercado algo que impacte y que llame la atención y que no sea lo tradicional. Okay. No sé si de pronto esa mezcolanza que te acabé de mencionar puede ser un diferenciador, puede ser algo como interesante frente al mercado. Sí. Entonces, sí. Bueno, hablando de Headhunters también como tal, Search es donde trabaja Laura, que de hecho ya ella les dio un tip para cómo se pueden contactar con ella, ¿no? Un mensaje clave. Laura, manejan en Search cargos alta gerencia. Así es. ¿Qué otros Headhunters podría recomendar para que las personas se acerquen? Mira, les puedo recomendar a Hayes, a Michael Page, a Top Management. Trabajé en Top Management, entonces tengo, mejor dicho, los mejores recuerdos y expertise y conocimiento frente a ese Headhunter. Está también Spencer Stuart, está Adecco quizás de pronto era temporal o sigue siendo temporal, y también está el tema de masividad de cargos, y también se convirtieron en un Headhunter para manejar media y alta gerencia. Boyden también, con Y, B larga, también ha venido como impactando muy fuerte en el mercado laboral. Ok, retomamos de nuevo al tema de los baches en la experiencia laboral, porque si es un tema personal, por ejemplo, acá hay una persona que me escribe, por ejemplo, los hijos, porque es una mujer y le tocó parar en ese momento por sus hijos a ella, en este caso a ella, ¿cuál sería la mejor manera de abordar el tema en una entrevista? Ok, esa pregunta me la han hecho todo el tiempo, Juli, y yo les digo, y yo el día de mañana querré ser mamá, pero frente a una entrevista lo mejor es que no digan que me salí del trabajo porque tuve a mis chiquitos. Desafortunadamente nosotros desde la mirada o desde el espectro laboral, no quiero sonar, ¿cómo lo digo?, negativa, sí, no quiero ni mucho más, ni más faltaba, pero eso a nosotros no nos importa. Tristemente no nos importa. ¿Cuál sería una respuesta y quizás de pronto como
o llevarla, digamos, para que no suene, no, quedé embarazada Laura, me tocó irme de este cargo y miércoles, entonces, bueno, ¿y te retuvieron? ¿No te retuvieron? ¿Qué pasó? Sí. ¿Sí? Y ahí es donde empezamos como a entender un poquito, bueno, listo, quedaste embarazada, que no tiene, pues no, pues miércoles, primero está la familia, Sí. por encima de lo que sea, pero sí saber y entender un poquito, bueno, quedaste embarazada y listo, entonces en ese bache, ¿te volvieron a llamar? ¿No te volvieron a llamar? Porque yo sí insisto, Juli, que cuando uno es bueno y deja una huella en tu trabajo, indudablemente te llaman. Sí. Te llaman. Ahora, en esas personas que quizás de pronto se tuvieron que retirar y pues por cosas pues no han vuelto a conseguir trabajo, yo les recomiendo que no es que sean mentiras piadosas ni mucho menos, pero acomodar un poco la información diciendo quizás de pronto que hubo una reestructuración o sí, o sea, no quiero, lo que pasa es que es muy cauteloso ese tipo de preguntas, Juli, porque lo que les digo, frente a la cultura organizacional, frente a un headhunter, frente a una empresa, nosotros nos convertimos muy fríos y no lo debería decir así, pero es la realidad. ¿Por qué? Porque tenemos que generarle esas necesidades al cliente y lo que están buscando es gente activa, gente que quizás de pronto en 2 meses o en 5 meses no se les vaya a ir. Entonces, no sé, de pronto esa pregunta de pronto llevarla, sí, que pues quedé embarazada o simplemente quise dedicarme 2 años a mis hijos, a mi familia. Sin embargo, eso no quiere decir que yo activamente no pueda seguir laborando. Sí. No sé, son preguntas complicadas, Juli, Sí. porque de pronto también son temas muy personales en cada una de las personas y a veces también eso nos permite también y al candidato saber, bueno, definitivamente a la cultura o a esta compañía, pues no les interesa la parte humana, o sea, la parte familiar, sino que necesitan la esclavitud completamente, 24/7, y eso también es una lección también interesante para el candidato, para decir, bueno, ¿por qué me están haciendo este tipo de preguntas? Sí. No sé si de pronto Sí. lleve bien La respuesta. la respuesta. No, muy bien. Generalmente, como lo mencionábamos, esos cargos medios altos que son gerenciales están más enfocados a gente que tiene MBAs o están en ingeniería o temas energéticos. Cuando la maestría está más enfocada en otro campo laboral, pero quieren aplicar a cargos gerenciales, ¿cuál podría ser el proceso ahí en ese caso? ¿Tú me estás preguntando personas que ya tienen la maestría? Sí, o... pero está enfocada no en temas gerenciales, ni MBA, ni ingenierías, que es lo que más buscan estos cargos altos, sino está enfocada de pronto en algo de ciencias sociales o de pronto relaciones públicas o algo, pero quieren aplicar esos cargos gerenciales. Ahí hay un... Yo creo que, vuelvo a repetir, Juli, yo creo que es un tema más como de qué es lo que busca la persona sin irse un poco al mercado de la exigencia. Es decir, que estos cargos, digamos, sí, exacto, un ingeniero industrial, un administrador de empresas que siempre está como más impactado a ser un CEO el día de mañana o un vicepresidente o una gerencia. Yo creo que ese tipo de cargos se pueden como relacionar un poco más. Es una dualidad, Juli. Sí. Es una dualidad que no es fácil de manejar. No. Hay un tema y es el sector público. Siempre hay una diferencia entre el sector público y el sector privado. ¿Ustedes como Headhunter manejan convocatorias públicas o generalmente tú como persona, como consultora externa, has manejado perfiles que quieran aplicar al sector público? Sí, he tenido la oportunidad desde mi experiencia manejar sector privado y público o mixto. Sí. No es que yo me haya ido más en el sector privado o porque no estoy en el sector público, simplemente es que las condiciones son pues completamente diferentes. Desde mi expertise y mi conocimiento, quizás de pronto lo tengo mucho más alineado al sector privado que público, pero digamos que tengo personas o tengo empresas o tengo contactos quizás de pronto para referir personas. Sí.
digamos que si nos involucramos un poquito en el sector público. En el sector privado, pues nada, todo, digamos que ahí lo tengo mucho más presente, más activo, llamémoslo así un poquito. Pero para poder ayudar a las personas que están en el sector público, sí, poquitas, serían poquitas, pero no, está más alineado al sector privado realmente. Ok. Siempre las convocatorias, generalmente las convocatorias del sector público se hacen a nivel nacional y se hacen de manera pública también. Son muy pocos los cargos que ellos buscan y piden específicamente de pronto más a referencias, a los referenciados. Ahora, también, Juli, es un tema de licitaciones, ¿no? El sector público también maneja mucho concursos y se demora, entonces también digamos que tienen como sus estrategias técnicas internamente para manejarlo. Exacto. Entonces, es por eso que a veces no nos involucramos tanto ahí en el sector público. Pero contactos hay. Contactos hay, Lau los tiene, la pueden contactar. Cuando a veces llevamos la experiencia, el tiempo que llevamos de experiencia, lo llevamos enfocado a un tema, pero queremos cambiar de ámbito laboral, de sector. ¿Cómo abordar eso el día de la entrevista si tenemos poca experiencia en lo que están pidiendo para ese cargo? Mira, antes de la entrevista, Juli, está muy relacionado frente a la asesoría de la hoja de vida, que es el perfil profesional. Sí. Ese perfil profesional que yo les comentaba, que es el 40%, que tiene ese alcance, que es muy alto, ahí es donde se puede direccionar un poco el sector. Es decir, el área no se puede cambiar porque, pues... Evidentemente fue lo que se estudió. Fue lo que se estudió y, ejemplo, yo soy psicóloga y me enfaticé en recursos humanos, en selección. Sí. Y eso es lo que sé. Sí. Pero, perdón, si me quiero ir, por ejemplo, a otro sector que quizás no sea, por ejemplo, no sé, consultoría, sino consumo masivo, o industrial, o financiero, sí lo podría hacer. ¿Qué pasa? Que yo sí les recomiendo que quizás de pronto, cuando vayan a ir a una entrevista, previamente la hoja de vida, dejarla un poco más abierta. No sectorizar, un poco redundante, los sectores, sino dejar un poco más abierta como conocimiento y experiencia manejando áreas comerciales, administrativas, operaciones, logística, mercadeo, pero sin detallar los sectores. Tampoco recomiendo mucho no determinar tanto que he estado laborando en el sector público, privado, porque también se cierra mucho, sino entre más abierto dejar la hoja de vida en el perfil profesional, esa va a ser la entrada mucho más fácil en la entrevista, que la entrevista tiene un peso de un 60%, para poderle decir al entrevistador, ok, tú en tu hoja de vida tienes un perfil abierto, un perfil donde eres psicóloga, vienes del Departamento de Recursos Humanos, netamente en selección, pero por lo que veo es que puedes estar en diferentes sectores más, o en otros sectores, digamos, no sé, públicos o privados. O sea, mi recomendación es no cerrar tanto la hoja de vida, sino dejarla un poco más abierta para llegar a la entrevista. Y permitir esa conversación. Para que fluya y para que se dé con más facilidad. Ok. Lau, hay una pregunta muy frecuente en las entrevistas y es, ¿cómo te ves de acá a 5 años? Entonces hay una persona que nos pregunta específicamente que a ella le recomendaron en algún momento que no dijera que se veía casada o con hijos. Tal cual. Yo no pondría 5 años, Juli, yo pondría 2 años, porque en 5 años no sabemos qué pueda pasar. Pero sí, en 2 años, y qué buena esa pregunta, no determinemos y no relacionemos todo nuestra parte personal. Siempre si nos están preguntando cómo se ven en 2 años, o bueno, 5 años, siempre... digamos que dirigiéndose un poquito más al plan de desarrollo, ya sea un ascenso o ya sea digamos que no sé, un crecimiento lineal, transversal. ¿Cómo podría responder esa pregunta? No, pues Laura, en 2 años me veo dirigiendo un equipo de trabajo, hoy en día tengo 2 personas, me vería liderando 8, 10 personas. Me vería como coordinadora, soy analista, pero pasaría como una coordinación, siempre enfocándolo al ámbito laboral. Nada personal. Ok, algunas veces en los cargos especifican la edad para el cargo, digamos pueden pedir personas más jóvenes o personas con mayor experiencia. La persona que me escribe dice que le parece un poco discriminatorio. ¿Qué se podría hablar de ese tema? Juli, ¿y si es discriminatorio?
De hecho, nosotros no podemos. No, como no debemos, headhunter. como headhunter, te lo hablo como headhunter. Sí. No debemos poner la edad, uno, dos, si es sexo, si es masculino, es femenino, tampoco, porque exactamente estoy de acuerdo, es discriminación frente a la persona, pero sí quizás de pronto fomentar un poco, quizás de pronto esa vacante un poco más abierto en el sentido de hay muchas personas o hay muchas compañías, quizás de pronto, que no les importa tanto la edad. Conozco empresas hoy en día que estoy trabajando con ellas Sí. Y el gerente general tiene 60 años y está buscando gente de cualquier tipo de edad. Ahora, eso sí depende mucho, vuelvo a repetir, la elección de las empresas que ustedes quieran como involucrarse. Entonces, es muy abierto, o sea, hay algunas empresas que sí requieren solamente gente joven y gente recién egresada y el top es hasta 30 años. Entonces, yo sí les sugeriría un poquito que cuando vayan a aplicar una vacante, es un poquito prematuro, pero por lo menos lo que yo te decía, conocer un poquito como la compañía y si no saben un poquito de la compañía, pues pregunten. De pronto a veces los mismos referidos, bueno, puede ser bueno, puede ser malo, porque dependiendo cómo le haya ido a la persona, ¿no? Sí. Cada quien cuenta la fiesta, cómo le fue, ¿no? Sí. Pero sí creo que de pronto para que puedan tener un poco más de información, sacar un poco de referidos y entender un poquito, bueno, cómo te fue, cómo es la cultura, vuelvo a repetir, la cultura, que es muy importante, entonces, sí, pero no, es totalmente discriminatorio. Lau, a veces nos encontramos en entrevistas que no son con una sola persona, las entrevistas grupales. ¿Hay algún consejo para esas entrevistas que tú puedas dar? El famoso assessment. Exacto. El assessment center, miren, nosotros básicamente lo que estamos buscando ahí es la realidad, o sea, definitivamente la persona, cómo se está comportando. Una cosa es que tú pases la hoja de vida, otra cosa es que tú hagas una prueba psicotécnica online, pero ahí nadie te está viendo. Sí. Es un computador, pero ahí ya viene, es la realidad, ahí ya viene, mejor dicho, el escenario perfecto para que la persona sea, pues mejor dicho, sincera, honesta y que logre defenderse, ahí sí, es un tema de defenderse, de qué tan apta es la persona para ocupar dicho cargo. Ahí que estamos evaluando las competencias blandas, las famosas competencias blandas, que se las puedo contar un poco cuáles son las competencias blandas, todo el tema de trabajo en equipo, todo el tema de planeación estratégica, todo el tema de tolerancia a la frustración, innovación o creatividad y ese tema, digamos, de liderazgo. Esas son como las competencias blandas, entre otras más, dependiendo de la cultura y la especialidad que tenga la empresa. Y ahí básicamente lo que estamos evaluando es qué tanto liderazgo o qué tanto trabajo en equipo o qué tanta planeación estratégica tiene la persona. Cuando tú me dices que hay una o dos o más personas en el assessment, ahí está por lo general el jefe inmediato. Y el jefe inmediato lo que está haciendo es lograr identificar un poco si se van a llevar bien o no se van a llevar. Es la única gran diferencia. Y ahí es cuando los candidatos pues se sienten un poco presionados. Porque es la única forma para decirles, bueno, queridos, necesitamos saber cómo es que ustedes se van a enfrentar. Real. Total, es una situación real. Entonces, es por eso que existen esos famosos assessment center o evaluaciones grupales para determinar un poco cómo se enfrentan las personas frente a las competencias y con el jefe inmediato. Porque por lo general el jefe inmediato está camuflado, pero ahí está. Y Lau, siempre es importante, tú eres la entrevistadora y los demás somos los candidatos. En ese caso, tú haces la pregunta, sin embargo es importante responderte a ti, pero también involucrar a todo el equipo. Claro, miren, es muy importante, no solamente en un assessment o en una actividad grupal, sino en una entrevista individual, nunca hablen ustedes como persona, es un tema de egocentrismo, es un tema de arrogancia, siempre aperturen, siempre hablen en equipo, hablen yo logré, yo realicé, yo ejecuté, pero que no suene muy unitario, ¿sí? Que tú me estás respondiendo a mí, pero también estás involucrando a las personas. Y con esa pregunta, Juli, qué bueno que la hayas hecho porque frente a la hoja de vida o frente a la entrevista se debe hablar en tercera persona, no en primera persona. Okay. Entonces ahí también te va a permitir un poquito también
Apertura. Apertura, pues al fin y al cabo los logros no lo hace uno solo, sino lo hace en equipo, con las personas que están rodeadas, entonces, sí, apertura 100%. Muy bien, hay una pregunta específica, no sé si nos puedas dar algún consejo frente a esta pregunta y es, ¿cómo te diferencias de los demás? Ok, qué buena pregunta, qué buena pregunta. Siendo tú, yo te voy a decir una cosa. Hay mucha competencia. Como empresa, yo como headhunter, pues tengo pues, todos los headhunters que tengo la competencia técnicamente, Sí. pero como persona no. Como persona no podría ser competencia. O sea, yo creo que cada uno tiene su propio sello, tiene su diferenciador. Y yo creo que ahí es donde tenemos que encontrar eso. ¿Qué es lo que realmente me llama la atención quedarme con Juliana para que sea mi candidata idónea? Sí. Y es generar quizás de pronto el humor, por ejemplo. Sí, hay personas que a veces me dicen, Lau, es que en una entrevista yo tengo que no cruzar los pies, sino... No, yo les digo, miren, sean ustedes. Yo, por ejemplo, hablo mucho con las manos. Sí, sí, sí. O con mi cara. Sí, también. Soy muy expresiva, entonces yo no puedo tampoco bloquear de lo que no soy. Sí. O sea, yo creo que el éxito viene ahí un poco, deja tu huella, pero conociéndote realmente quién eres tú. Bueno, es un proceso, ¿no? Porque claro, el conocerse no es muy fácil. Y eso te va a permitir impactar muy positivamente y fuertemente en una entrevista, siendo ustedes. De acuerdo. Pues con esta pregunta terminamos nuestra charla de hoy, charla conversación, que no tuvo solo temas de entrevista, que también tuvo temas de hoja de vida, de qué está buscando el mercado laboral, y espero, seguro, todos estos tips que Lau nos compartió el día de hoy sean realmente positivos y provechosos para ustedes. Lau, muchísimas gracias por tu tiempo, por todo tu contenido, y ya saben, no sé si quieras dar algún correo o alguna herramienta donde te puedan contactar. Claro que sí. Miren, se pueden poner en contacto conmigo al correo lauranogueraconsultoria@gmail.com y también pues para cargos directivos o gerenciales con Search, lnoguera@searchlatam.com. Y para finalizar esta semana, que fue la semana laboral, les voy a dar la noticia de que todas las personas que participaron durante esta semana, a los beneficiarios con el futuro, les vamos a dar para 5 beneficiarios asesoría personalizada con Laura para que puedan aprovechar tanto hoja de vida, entrevista, contactos y todo el tema del mundo laboral. Así que esto va a ser una elección aleatoria entre los beneficiarios que participaron y la próxima semana espero poder decirles quiénes son. Dios y mío. Que vayan con Laura. Qué maravilla, qué bueno, Juli, que puedas hacer eso. Muy interesante, es un regalo de todos para también cerrar nuestro año 2018 y que comience el 2019 con esos nuevos retos para emprender. Qué maravilla, estar al servicio al 100%, Juli. Perfecto. Gracias. Muchas gracias a todos por conectarse. Les recuerdo nuevamente que la charla estará grabada y la pueden revisar y también compartir con las personas que crean pertinente. Muchas gracias y los invito la próxima semana a los emprendedores a las charlas que vienen. Hoy les enviaré la programación.